chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿lo están pasando bien? Bueno, hoy les tenemos algo sorprendente, algo misterioso. Algo que les va a encantar. Sí. Pero Anto, yo les tengo una sorpresa a todos. ¿En serio? Sí, tengo a un invitado muy especial. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Sí, nuestro amigo Freire nos va a contar un montón de historias que nos van a hacer entender un montón sobre la comunicación. ¡Qué genial! ¿No es cierto? Pero chicos, para que vean esto, tienen que continuar viendo este programa. Así, chicos. El científico y el barquero. En un hermoso lago que separaba dos pueblos vecinos, un humilde barquero había trabajado toda su vida transportando gente de una a la otra orilla. Cierto día, cansado de tantas discusiones teóricas, un científico fue al lago para dar un paseo y descansar un poco. Se acercó donde el barquero y le pidió que le transportase al otro lado. «Dime, barquero», le dijo el científico todo arrogante mientras estaban navegando, ¿conoces tú algo de los misterios del universo? ¿Has estudiado acaso astronomía? ¿Has oído del Big Bang? ¿Sabes de qué están hechas las estrellas y las constelaciones? ¿Cuál es el orden del cosmos y cuáles son las leyes que mueven el universo? No, señor. ¿Qué también será eso? Yo solo conozco el lenguaje del agua, respondió el barquero con humildad. Qué pena, porque has perdido un cuarto de tu vida, dijo el científico despectivamente. Y dime, ¿sabes algo de los misterios de la vida? ¿Has estudiado biología, anatomía? ¿Qué sabes del genoma humano? ¿Sabes cuáles son los secretos de la existencia? ¿Conoces algo de la genética?, siguió preguntándole el científico. No, señor, yo solo conozco el lenguaje de las plantas, le respondió con tranquilidad el barquero. Qué pena, porque has perdido la mitad de tu vida, respondió el científico. ¿Podrías decirme si conoces algo de las nuevas tecnologías virtuales, de las problemáticas sociales, de las cuestiones económicas, políticas y culturales que ahora se dan en nuestro mundo globalizado? ¿Has estudiado antropología, economía, sociología, comunicación?, preguntó nuevamente en forma arrogante el científico. No, señor, yo solo conozco el lenguaje de los animales, respondió con humildad el barquero. ¡Qué terrible! ¿Qué es lo que has hecho todo este tiempo que has estado tan alejado de la ciencia? ¿No te das cuenta que has perdido 3/4 de tu vida?, respondió riendo sarcásticamente el científico. De pronto, cuando estaban en la mitad del lago, una inesperada tormenta se desataba con furia, y las aguas del lago comienzan a agitarse violentamente, y ya cuando estaban a punto de naufragar, con profunda humildad el barquero le preguntó al científico: «Disculpe, señor científico, ¿usted sabe nadar?». «No», respondió aterrorizado el científico. «Qué pena», le responde el barquero, «porque va a perder la totalidad de su vida». La sabiduría del fuego. Llegada la noche, el maestro pidió a sus discípulos que encendieran una hoguera para poder iluminar las sombras y abrigar la noche y poder conversar frente al fuego, como lo había hecho siempre la humanidad desde lo más ancestral del tiempo. «Aprended de la sabiduría del fuego», les dijo el maestro, «pues el camino espiritual es como el fuego que arde frente a nosotros. El ser humano que quiere encenderlo siempre encuentra al principio dificultad en ello. Además, debe soportar el humo que dificulta nuestra respiración y provoca lágrimas en nuestros ojos. Pero luego, después de que el fuego ha sido por fin encendido, el humo desaparece. Podemos respirar tranquilamente y las llamas iluminan todo, ofreciéndonos su luz para que se disipen las sombras, regalándonos su calor y su abrigo. Pero ¿no son nuestros maestros los que encienden el fuego por nosotros y sus enseñanzas nos ayudan a evitar el humo para no asfixiarnos?, preguntó uno de sus discípulos. Si alguien hiciese eso, sería un falso maestro que puede dirigir el fuego a su voluntad o apagarlo cuando éste lo quiera. Pero como no ayudó a nadie a encender el fuego por sí mismo, puede dejar al mundo entero en la oscuridad y hacer que sus discípulos caminen entre las tinieblas. El sabor de las parábolas. Un viejo maestro sufí siempre enseñaba a sus discípulos y discípulas con cuentos y parábolas, pues decía que no es en los libros ni en las teorías ni en las metodologías en donde se podía encontrar la verdadera sabiduría,
sino que ella habita en la luz que hay detrás de la sencillez de los relatos. Pero sus discípulos y discípulas no siempre entendían el significado y el sentido de los mismos. Maestro, le preguntó un día uno de sus discípulos, tú siempre nos cuentas historias y cuentos, pero no nos explicas sobre su significado para poder aprender mejor su mensaje. ¿No crees que tengas la obligación de hacerlo? Para eso eres nuestro maestro. Te pido me perdones por ese grave error que he estado cometiendo, hijo mío, le dijo el maestro mirando a su discípulo con ternura. Así que para poder reparar esta terrible equivocación y agradecerte porque me has ayudado a darme cuenta de ello, ¿me permites que te invite a comer esta deliciosa manzana? Pues claro, gracias maestro, es un gran honor para mí, respondió lleno de alegría su discípulo, pero además quisiera que me permitas, como otra muestra de mi agradecimiento por ayudarme a tener conciencia de mis equivocaciones, que te pele la manzana yo mismo. ¿Me lo permites? Sí, claro, por supuesto maestro, muchas gracias. ¿Te gustaría, ahora que está pelada la manzana, que te la corte en pequeños pedacitos para que te sea más fácil comerla? Me encantaría. ¿Pero no será eso abusar de su bondad, maestro? De ninguna manera, no es ningún abuso, sino que yo tan solo quiero agradecerte por haberme ayudado a darme cuenta de mi error. Luego que el maestro cortó la manzana en pedazos, volvió a preguntarle a su discípulo, que estaba muy asombrado con la actitud de su maestro. Ahora permíteme que te la mastique y me la coma por ti, para poder contarte sobre su sabor, y luego que tú me digas qué te ha parecido, si te ha gustado o no. No maestro, eso sí que no me gustaría que hiciera. Además, eso es absurdo. ¿Cómo cree que puedo solo, por su explicación, descubrir el sabor de la manzana si usted se la come? Démela a mí. Soy yo el que tiene que probarla, masticarla, comerla y descubrir su sabor por mí mismo, dijo enojado su discípulo. El maestro entonces sonrió, le acarició la cabeza y le dijo, así es, efectivamente, hijo mío, hay verdad y sabiduría en lo que dices, pero lo mismo sucede con el conocimiento. Por eso no debes olvidar que el verdadero conocimiento, pues uno por sí mismo quien debe comerse la manzana del saber, para poder descubrir el sabor del verdadero conocimiento, pues sólo así será provechoso. Ojalá entonces ahora entiendas que estaría muy mal si yo les explicara el sentido de cada cuento y cada historia. Sería como darles a comer una fruta masticada. Son solo ustedes por sí mismos los que tienen que descubrir su sabor, su frescura. Solo así será alimento que calmará la sed y el hambre de su sabiduría. El secreto de la comunicación. Un joven tenía una conciencia clara sobre la importancia de la comunicación como instrumento insustituible, no solo del humano, sino para humanizarnos, para ser personas, pero al mismo tiempo sabía lo difícil que le resultaba entablar una verdadera comunicación con los demás, sobre todo con los diferentes. Con esa angustia en su corazón, fue un día en busca del consejo de un viejo amauta y le preguntó, Maestro, ¿podrías decirme cuál es el secreto de la auténtica comunicación? Entra primero en el silencio de tu corazón para que puedas conocerte a ti mismo, le respondió el amaut. Después de un tiempo de haber hecho lo que el sabio le había sugerido, regresó lleno de alegría y nuevamente a visitarlo. Maestro, he seguido tu consejo. He permanecido todo este tiempo en soledad y en silencio conmigo mismo y he conseguido conocerme con profundidad. Dime, maestro, ¿ya estoy maduro para la comunicación? No, pues te falta lo más importante, le dijo el sabio maestro. Debes salir de ti mismo y aprende a ponerte en el lugar de otra persona. Aprende a escucharla sin juzgarla. Solo entonces habrás aprendido a comunicarte. Ese es el secreto de la verdadera comunicación. Ya cuando estaba en el ocaso de su vida, mi abuelo decidió aprender a leer. Tenía más de 80 años para entonces y, como siempre le habían gustado los retos difíciles, decidió seguir para poder entender qué es lo que aprendía la gente detrás de esa danza de signos que le eran incomprensibles. Pues nunca se había preocupado de hacerlo, ya que entendía que las razones más importantes de la vida no se encierran ni pueden ser explicadas en las páginas de los libros y que la verdadera sabiduría no estaba en las escuelas ni en las universidades, sino en la propia vida. Pero sabía, sin embargo, que algo misterioso se encerraba allí y que lo inquietaba, y como era de los que les gustaba ir en busca de misterios, pues era un cazador de estrellas y de nuevas auroras, decidió aprender a leer a pesar de estar viejo.
Nunca es tarde para aprender algo nuevo. El conocimiento es un océano sin orillas, pues mientras más aprendemos, nos damos cuenta que menos sabemos. Nos decía con la seguridad de quien ha conocido muchas cosas de la vida y de que a pesar de tener tantos años de transitar en el tiempo, aún le quedaban muchas otras por conocer todavía. Pidió entonces a su nieta, que tanto amaba, que fuera su maestra, que le enseñara a leer, pues decía que si solo se enseña con ternura y desde el corazón, uno puede aprender mejor. Y fue por eso, porque siempre sintió que en las escuelas se enseñaba muy lejos del corazón y los afectos, que decidió que nunca iba a ir a la escuela. Su nieta con profundo amor le enseñaba todos los días al abuelo a descubrir el misterio de los signos. El abuelo con mucha dedicación iba aprendiendo a leer y mientras más aprendía se le encendía la mirada, más sonreía y se maravillaba. Ahora lo sé, carajo, ahora lo estoy comprendiendo, decía con una mirada llena de alegría y una ancha sonrisa que iluminaba todo su rostro. Un día, cuando el abuelo ya había aprendido a leer, su maestra nieta le preguntó: «Muy bien, abuelito, ya lo has conseguido, has cumplido otro de tus retos. ¿Nos puedes decir ahora qué es para vos leer?» «Leer», respondió el viejo mirando al horizonte. «Leer no es sino descubrir la luz que hay detrás de las palabras». Sí, leer es descubrir la luz que hay detrás de las palabras, para que alumbre los senderos de la memoria y den luz a los caminos del corazón y la razón. Abuelo, ¿qué es leer? El niño y la escuela. Había esperado con ansiedad el día de inicio de clase. Quería ir a la escuela para poder reencontrarse con sus amiguitos y poder jugar con ellos, pero sobre todo tenía muchas ganas de aprender cosas nuevas. El niño se sintió feliz de que comenzaran las clases. Un día les dijo la maestra: «Muy bien, niños, hoy vamos a trabajar un dibujo». Al escuchar esto, el niño se puso feliz, pues le encantaba dibujar, le gustaba ver la alquimia del color iluminado las figuras que pintaba: leones, pájaros, flores, casas, carros, trenes, mares con barcas y olas, con un enorme sol sonriente, puentes viejos bañados por la luz de la luna y en fin. Así que muy emocionado, sacó su caja de pinturas de su mochila y empezó a dibujar. «¡Esperen!», gritó la maestra. «¡Esperen que aún no es tiempo de empezar! ¡Esperen mis instrucciones! Hoy vamos a pintar flores». El niño no dijo nada y pensó que era lindo pintar flores, y entonces enseguida se puso a pintar unas flores hermosas con colores de la luz del arco iris, rojas, amarillas, verdes, azules. Estaba feliz pintando cuando la maestra dijo nuevamente con voz enérgica: «No, niños, no pinten nada todavía, que yo les voy a enseñar cómo ustedes deben pintar las flores. Ya les he dicho, ustedes deben seguir mis instrucciones». Entonces la maestra dibujó en la pizarra una flor roja con el tallo verde y les dijo: «Así es como ustedes deberán pintar las flores de hoy en adelante. A trabajar». El niño miró la flor que había pintado su maestra y no pudo evitar compararla con la que él ya había dibujado. Sonriente pensó que la suya era mucho más bonita, pues tenía muchos colores, pero no dijo nada. Así que volteó la hoja y pintó una flor roja con el tallo verde, igual a la que había dibujado la maestra. En otra ocasión la maestra les dijo: «Ahora vamos a trabajar con plastilina». El niño se puso muy contento porque le encantaba jugar con la plastilina, pues desde muy pequeñito sus papis siempre le habían comprado plastilina y él ya moldeaba animalitos, hacía perros, gatos, patos, aviones con sus hélices, carritos con ruedas y todo. Entonces feliz se puso al preparar su bola de plastilina para empezar a modelarla. Pero nuevamente le detuvo la voz enérgica de su maestra que le decía: «Esperen, niños, no empiecen todavía hasta cuando yo les diga, así que dejen quieta la plastilina. Hoy les voy a enseñar cómo se hace un plato. Pongan atención».
El niño se imaginaba una diversidad de formas de platos y reía con su imaginación, pues era muy creativo. Entonces comenzó a modelar un plato que dijo sería el más original de la clase, pues tendría su propio estilo, pero como la maestra les dijo que esperaban que ella les daría el modelo, y como se enojaban si no le obedecían, y no hacían las cosas como ella les ordenaba, prefirió hacer un plato hondo igualito al de su maestra, aunque sabía que el plato que él había hecho era más bonito y más original. A medida que pasaba el tiempo en la escuela, el niño poco a poco iba aprendiendo a esperar a que la maestra le dijera cómo debía pintar, qué formas, con qué colores, de igual manera cómo debía modelar la plastilina y figuras que debía trabajar. Pero sobre todo les decía cómo debían comportarse obedientemente, disciplinadamente. Así que el niño muy pronto dejó de hacer las cosas solo, y veía que ya no era importante tener ideas originales, pues sabía que hacer las cosas como le decía la maestra. Se convirtió en un niño ejemplar, y ya no pensaba que lo que él hacía podía ser mejor que lo que le enseñaba su profesora, pues por algo era su maestra, por lo que empezó a olvidarse de su creatividad y pensar que eso ya no tenía sentido, pues sabía que lo mejor era hacer lo que le dijera la profe. Después de algún tiempo, como el padre del niño logró conseguir un trabajo mejor en otra ciudad, a la familia le tocó mudarse y el niño tuvo que entrar a una nueva escuela. El niño entró a su nueva aula de clase, la maestra le dio la bienvenida y les dijo: «Bueno, niños, hoy vamos a hacer un dibujo». El niño se puso entonces a esperar a que la maestra le enseñara cómo debía hacer el dibujo, pero resultó que la maestra no les decía nada, así que el niño permaneció inmóvil en su pupitre. La maestra, mientras tanto, se paseaba por el salón de clase mirando qué era lo que estaban dibujando los niños. Cuando llegó al puesto del niño que esperaba que la maestra le indique cómo hacerlo, le preguntó: «¿Por qué no te has puesto a dibujar? ¿Es que acaso no te gusta hacerlo?» «Sí, maestra, me gusta, pero ¿qué es lo que vamos a dibujar?» «No lo sabemos si tú no te pones a dibujar. Dibuja lo que tú quieras». «¿Cómo lo hago?», preguntó el niño. «Bueno, hazlo como tú quieras hacerlo. Pon en juego tu creatividad». «¿Y con qué colores los pinto?» «Con cualquier color que tú decidas. Yo no puedo decidir por ti qué debes dibujar, ni con qué colores debes pintar. Sería absurdo pedirles a todos que dibujen lo que a mí me parece o me gusta, y sería una barbaridad más todavía obligarles a que dibujen y pinten todos de la misma forma. Si ustedes no pintan lo que a cada uno le emociona y le hace feliz, ¿cómo podría reconocer qué es lo que les hace diferentes, únicos e inigualables a cada uno de ustedes? Lo rico de esto es ver cómo vuela en libertad la imaginación, la creatividad y la diferencia. Así que vamos, pinta como tú quieras y dale colores a tus fantasías, ponle alas a tus sueños». Entonces el niño tomó sus pinturas y dibujó como le había enseñado su antigua maestra, una flor roja con el tallo verde. El niño y la escuela. ¡Wow! ¡Qué grandiosas que estuvieron toditas las historias! Como el niño y la escuela. Como el secreto de la comunicación. La sabiduría del fuero. O la de abuelo, que es leer. ¡Wow! ¡Qué grandiosas historias!